bueno poder estar de nuevo con cada uno de ustedes en esta noche preciosa. Amén. Amén. ¿Estamos contentos? Sí, oiga. Bueno, están tomando agua. Sí, están refrescando. Bueno, Dios les bendiga. De verdad que es un gozo poder estar con ustedes, poder disfrutar en la presencia del Señor, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos, hermano Luis, hermana Joana, que van llegando. Gloria al Señor. Hoy vamos a dar inicio a un estudio que de verdad desde hacía un tiempo estaba con deseo de tener un estudio acerca del libro del profeta Ezequiel. Y muy interesantemente, pues yo estaba orando y en un intercambio de mensajes que tuve con el hermano Eduardo, yo le pregunté a él, Eduardo, ¿qué me sugieres? Y él me dijo, Ezequiel, y yo le dije, yes, Ezequiel, porque casualmente también tenía ese deseo y lo que pudimos entender, ¿verdad, hermano Eduardo? Es que Dios está conectando, ¿no? Y incluso él me comentó que le preguntó a algunos de ustedes de qué pensaban, y algunos le dijeron que también, creo que Margarito, Yasmín le dijo, sí, Ezequiel. Entonces, nada, esa es la confirmación del Señor, ¿verdad? Para estudiar el libro del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, ¿verdad? ¿Cuántos profetas mayores tenemos en la Biblia? A ver. Mucho. ¿Pasaron por el instituto o el instituto pasó por ustedes? ¿Ah? No, estoy diciendo, ¿cuántos profetas mayores? 6, creo. 6. ¿Ah? 6. O son 13, 6 o 13. No, son 4 profetas mayores. Son 4 profetas mayores, pero son 5 libros. Porque Jeremías, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Pero Jeremías escribió el libro, no solamente el libro que se llama Jeremías, sino también el libro de... ¿Cuál otro libro escribió Jeremías? Lamentaciones. Muy bien, hermana Gloria. Muy bien. Estamos, por allá me están haciendo así que estamos colgados. No, la hermana Gloria, que Dios la bendiga. Pero bueno, hermanos amados, de verdad que este libro del profeta Ezequiel es tan hermoso, hermano. Es tan hermoso y lo vamos a desglosar, lo vamos a estudiar y nos vamos a enterar de tantas cosas, ¿verdad? Que nos enseña este hermoso libro, ¿verdad? El libro entero, hoy voy a hacer una breve introducción, ¿verdad? Y hablar así como en términos generales de todo el libro, pero ya entonces el miércoles entramos ahora sí capítulo por capítulo como lo solemos hacer, ¿ok? El libro de Ezequiel tiene ¿cuántos capítulos? 48. Ahorita le digo, déjeme reviso. Tiene 48 capítulos. Sí, tiene 48 capítulos y se puede dividir en 2 partes. Este capítulo se puede dividir este libro se divide en 2 secciones, o en 3 secciones más bien, 3 secciones. Un mensaje de condenación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, ¿verdad? El profeta habla acerca de la condenación. El capítulo 1, déjeme orar primero, porque estoy hablando mucho y no hemos orado. Bueno, ya ustedes cantaron y vamos a hacer una oración, amén. Hola, ¿cómo estás? Bien.
¿Entiendes mejor, ya más el español? Poquito. Voy a tratar de hablar despacio para que me puedas entender. I speak a little bit slow for you understand. Yes. Yes, slowly, please. Okay? Right. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te honramos, te glorificamos, te damos toda la adoración y toda la alabanza. A ti, el único Dios, fiel y verdadero, Dios que todo lo sabes, que todo lo conoces, el Dios que tiene planes, propósitos trazados para cada una de nuestras vidas y que tú cumplirás esos propósitos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, y hoy tú nos has confirmado y nos has encaminado a tener este estudio acerca de este libro tan hermoso del profeta Ezequiel. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría y sobre todo la iluminación del Espíritu Santo para entender, para comprender todo lo que está en él escrito, Señor, y que puede ser de edificación para nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria, honra, alabanza y toda la adoración, porque solo tú la mereces, Padre. Gracias por cada hermano y hermana presente, Dios de los cielos. Te pido que seas tú guiándonos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, para empezar, ¿verdad? Ya dijimos que el libro del profeta Ezequiel tiene 48 capítulos, ¿verdad? El autor de este libro, pues sin duda alguna es Ezequiel, es el autor, ¿ok? Ezequiel, quien era hijo de un personaje llamado Buzi, así, B de bueno, U-Z-I, Buzi en español, no sé en inglés cómo es. Este Buzi era un sacerdote, ¿ok? Un sacerdote. ¿Para quién fue escrito? ¿Quiénes fueron los destinatarios de este mensaje de exhortación o este mensaje? Porque está dividido en tres partes, ¿verdad? Una parte es un mensaje de condenación, luego hay un mensaje contra las naciones extranjeras y por último hay un mensaje de esperanza, porque siempre Dios, ¿verdad? Dios siempre nos da esperanza, ¿no? A todo aquel que se vuelve a Él, por supuesto, ¿no? Si nos volvemos a Él, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros nos volvemos a Él, pues Él nos redime, nos perdona y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los encargados? ¿Para quién fue escrito esto? Pues sencillamente para el pueblo judío que estaba en cautiverio en Babilonia. ¿Ok? El pueblo, ¿recuerdan ustedes? Que es bien interesante porque Jeremías, ¿verdad? ¿Recuerdan al profeta Jeremías? Jeremías había comenzado, y es muy interesante porque si ustedes notan algo, los cuatro profetas mayores, los cuatro libros de los profetas mayores, los 5 libros de estos 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, es tan hermoso esto que están colocados en la Biblia en orden cronológico. O sea, quizás sean los de los pocos libros que encontramos en la Biblia que estén colocados en orden cronológico, es decir, comenzando, ¿verdad?, por el profeta Isaías, luego Jeremías, luego Lamentaciones, luego, ¿verdad?, Ezequiel y por último Daniel. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque Ezequiel, bueno, primero, ¿verdad?, en el año 627 comenzó el ministerio de Jeremías, que comenzó a profetizar. Jeremías comenzó a profetizar acerca de ¿qué? Del cautiverio babilónico, ¿verdad? Si no se arrepentían,
y se volvían a Dios, Dios iba a usar una nación la cual los llevaría cautivos. ¿Ok? Y eso fue lo que sucedió. El pueblo no se arrepintió, el pueblo siguió haciendo de las suyas y Dios tuvo que cumplir su palabra. Y por eso ellos fueron llevados en el año, fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y luego entonces en el año 605 antes de Cristo, entonces Daniel también fue llevado cautivo, ¿verdad? Y vea el orden cronológico. Luego, en otro segundo viaje, en otra segunda oleada del imperio babilónico de llevar cautivos a Babilonia, entonces en un segundo viaje entonces va el profeta Ezequiel, que fue en el año 597 más o menos, ¿verdad? Antes de Cristo. Y entonces... Perdón, pero yo aquí tengo que fue, dice, el año 30. ¿30? Sí, aquí dice cuando comienza, dice el año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes aconteció que estando en medio de... Ok, el año 30 se refiere al año 30 del reinado del rey Nabucodonosor. O sea, no es que se refiere al año 30, sino se refiere al año 30 del reinado de Nabucodonosor. ¿Ok? Y luego entonces, ya entonces Ezequiel comienza a predicarles y a llamar la atención a todo ese pueblo judío que ya estaba, ¿verdad?, en cautiverio en Babilonia, ¿ok? Entonces, ya sabemos entonces que los destinatarios son los cautivos que estaban en Babilonia y más o menos se calcula que este libro se escribió entre más o menos en el año 571 antes de Cristo. ¿Okay? Las fechas, hermanos, muchas veces no concuerdan. Algunos, cuando digo algunos historiadores o algunos eruditos, dan algunas fechas, otras fechas, pero sin duda alguna están casi ahí, ¿me entienden? ¿Ok? Pero según los datos que tengo acá, incluso tengo este otro libro que los hermanos lo deben recordar, Yasmín y la hermana Brenda, que lo usamos en el Instituto Bíblico, ¿recuerdan? Bueno, según los datos que tengo en ¿verdad? Sí, más o menos en el 597, están casi ahí, casi las mismas fechas, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, quizás un año o dos, pero están en esos periodos de tiempo. 571. ¿Qué fecha tienen ahí en el lado de ustedes? ¿Ah? ¿Está buscando en Google? No, le digo, 1571 o 571. No, en el año 571 antes de Cristo. Antes de Cristo. No en el año 1500, no, en el año 500 antes de Cristo. Porque así es como se trazan las fechas en la Biblia. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ok? Ahora, muy bien, el marco histórico. Bueno, Ezequiel era un joven contemporáneo de Jeremías. ¿Ok? Mientras Jeremías ministraba al pueblo que todavía permanecía en Judá, es interesante, ¿verdad? Porque Jeremías se había quedado en Judá, ¿verdad? Predicándoles a aquellos que se habían quedado cautivos, ¿verdad? Mientras tanto, pues Ezequiel profetizaba ante aquellas personas que ya se encontraban en cautiverio en Babilonia, ¿ok? Y entre esos cautivos ya dijimos, ¿verdad?, que fueron en el año 597 cuando llevaron a Ezequiel allá a Babilonia. Ahora, un versículo que pudiéramos mencionar como clave de este libro, vámonos al capítulo 36. ¿Pueden ubicarse? Capítulo 36. Capítulo 36, versículos 24, capítulo 24 al 26.
Y esto es un pasaje muy hermoso porque ahí es cuando ya está, ¿verdad?, hablando acerca del mensaje de esperanza para los que se volvieron a Dios, ¿no? Mira cómo dice, verso 24 del capítulo 36, dice, y yo os tomaré de las naciones. Y esto es una profecía que se cumplió, podemos decir doble, porque se cumplió y luego se va a cumplir. ¿Me entiendes? Porque dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Ok? Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuchen el 26. Y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible al mensaje de Dios, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo y de su palabra, ¿verdad que sí? Bueno, esa es una profecía maravillosa, ¿verdad? Donde Dios les promete a su pueblo que Él habría de restaurarlos, hermanos. Dios les prometió al pueblo de Israel que los restauraría, no solamente material, sino espiritualmente, ¿ok? Y pudiéramos mencionar que eso se cumplió cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio a los 70 años, ¿verdad? ¿Recuerdan? 70 años estuvieron ellos cautivos, tanto en el imperio babilónico, luego al terminar ese imperio babilónico comenzó a gobernar, ¿quién? Ciro el Grande, el emperador Ciro el Grande, es conocido de esa manera y es impresionante. Yo estaba estudiando a ese personaje y me llamó tanto la atención porque incluso, hermano Edward, interesante, estaba leyendo acerca de este Ciro que fue el que dio la orden para que regresaran los primeros cautivos a Jerusalén a reconstruir el templo. Bueno, estaba leyendo que una de las primeras leyes con respecto a los derechos humanos fueron registradas en esa época por ese emperador Ciro, que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Y yo dije, wow, eso me llamó tanto la atención que estoy buscando cuál es esa, para dejárselo saber a ustedes con la ayuda del Señor. Cuando ya tenga la información se la voy a dejar saber, ¿ok? Y eso me llamó un tanto la atención porque este emperador era un emperador que era muy humano, ¿me entiendes? Y aunque era del imperio medo-persa, he estado leyendo mucho acerca de eso ahora por causa de la guerra que ha habido con Irán y con los persas, ¿verdad? Hermanos amados, miren lo que les voy a decir. Irán jamás, por ahora, jamás va a ser destruido, ¿ok? Por más que Estados Unidos lo amenace y le diga que lo va a destruir, Irán está registrado en la Biblia, ¿ok? Y aquí casualmente cuando estemos leyendo aquí en Ezequiel vamos a hablar mucho acerca de los persas, de lo que es hoy día Irán, ¿ok? Irán anteriormente se llamaba Persia, ¿ok? Pero en una revuelta que hubo en los años, creo que fue en 1979, creo que fue, le cambiaron el nombre a Irán. Imagínense. Pastor, perdón, usted dijo que ¿cuántos años antes de Cristo? 565, ¿verdad? 500. Sí, fue escrito antes 571. 571. Ajá. Ah, ya, porque acá dice, miren, que el libro de Ezequiel fue escrito aproximadamente entre los años
593 a 565 antes de Cristo. Entonces cabal agarra. Por eso, Ajá, o sea, por eso digo, es que no hay Ajá. simplemente hay datos que calculan, ¿ves? Pero por lo menos esa vez dice, entre el año que Siempre en el intervalo es. está entre eso, por eso yo dije, hice la aclaratoria, ¿ves? Porque de repente hay libros que dicen, fue esta tal fecha, hay otros que dicen, no, fue esta tal fecha. Pero esa está interesante porque lo pone en un margen, ¿verdad? Para que la gente, pues. Pero eso no, vamos a decir, no es relevante, si se quiere, ¿no? Para la información que deseamos extraer de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ok. All right, entonces ya dijimos, ¿verdad? Que entonces el pueblo judío, por causa de esa orden de este emperador, que era el emperador del imperio, ¿cómo se llamaba el imperio? ¿Ah? ¿Que no es los persas? ¿Cómo? ¿Que no está hablando de los persas? Sí, Ciro era del emperador de qué, valga la redundancia, ¿qué imperio? De Babilonia. ¿Ah? No, recuerde, el imperio babilónico duró muchos años y comenzó por Nabucodonosor, pero después de Nabucodonosor vieron otros sucesores hasta que aparece este emperador que les acabo de mencionar, Ciro el Grande, que era el emperador medo-persa. Medo-persa, ¿ok? Entonces, él da la orden para que el pueblo regrese a Israel, a Jerusalén, reconstruyan el templo y luego sale otro grupo, ¿verdad? Que fue cuando se fue, claro, ya no estaba Ciro, porque ese es otro estudio que los hermanos que me están siguiendo, la hermana Gloria creo que está, no, ¿verdad? Últimamente no. Yo estoy dando los domingos yo estoy dando un estudio. Algunos hermanos se conectan por Zoom, que ustedes no sé si han visto que coloco el Zoom por el grupo. Bueno, tengo un grupo como de 10, 12 hermanos que se conectan y yo les estoy dando un estudio de libro por libro. Claro, no como lo estamos haciendo nosotros capítulo por capítulo, sino una introducción amplia de cada uno de los libros y ya casualmente ya di el de Daniel y di el de Daniel todavía no, di el de Esther, y es muy interesante, el de Esther y el de Ruth también ya lo dimos. Pero, si usted quiere, puede unirse una hora, los domingos de 7 a 8 de la noche, lo estaba dando los martes, pero no me cuadra la fecha. Pero los domingos, cuando yo subo, yo coloco el link, si ustedes pueden conectarse por Zoom, conéctese. Vamos a seguir aprendiendo a través de esos estudios, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo al tema de Ezequiel, ¿verdad? Ya dije, ¿verdad? Que Ciro era el emperador medo-persa que dio la orden para que el pueblo de Israel regresara, ¿verdad? La primera, pero luego salió otro grupo, y bueno, ya hasta que finalmente pues todo se construyó. Y recuerdan el relato de Nehemías, ¿verdad? Que es bien interesante. El de Esdras, el libro del profeta Esdras, hermoso también, ¿verdad? El de Nehemías, hermoso. Y hablan precisamente de todo eso, de estos emperadores, de Artajerjes, de Ciro, y creo que hay dos más, no recuerdo ahora mismo sus nombres, pero ya después se las voy a enseñar quiénes son, ¿ok? Entonces, bien, continuando con lo del profeta Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel comienza su ministerio, ¿verdad? Y vamos a ver entonces a partir del capítulo 1, en el capítulo 1, ¿verdad? Encontramos el llamamiento de Dios, ¿verdad? El llamamiento que Dios le hace a Ezequiel, ¿sí?
y allí comienza pues su ministerio. Dice, capítulo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, aparentemente Ezequiel vivía en esa zona, la ribera del río Quebar, ahí era donde él vivía, ¿verdad? Y ahí era donde tenía su... Pero ahí es donde los tenían cautivos, ¿no? Sí. Ese río era un río que desembocaba en el río Éufrates, ¿ok? Desembocaba en el río Éufrates en Babilonia, y era allí donde se estableció un grupo de cautivos, se establecieron en aquel lugar. Y entonces, pues Ezequiel se estableció allí y él predicaba a todas esas personas, ¿no? Entonces, allí estaba él, pues, haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, ahí comienza el llamado, pero esto quiero desglosar el capítulo. Y ahí ve visiones, ¿verdad? Sí, ahí, ahorita vamos a entrar en todo lo que sucedió. Pero lo que quiero es que veamos, ¿verdad? Número 1, en la primera parte, recuerda que dije son 3 partes, ¿verdad? La primera parte, el mensaje de condenación, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 24, ¿verdad? Luego, el mensaje contra las naciones extranjeras, ¿verdad? Que eran naciones que tenían amedrentando siempre al pueblo, ¿verdad? Entonces, del capítulo 25 hasta el 32, y del capítulo 33 hasta el capítulo 48, entonces el mensaje de esperanza para la nación judía. Pero en la primera parte, que es la que vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces tenemos, número 1, el llamado. Número 2, ahí está lo que la hermana Lorena acaba de mencionar, ¿verdad? Las visiones de pecado y de castigo. Y luego también tenemos el castigo, que era muy cierto, ¿ok? El castigo que Dios estaba preparando era terrible para con ese pueblo, ¿ok? Entonces, recuerden que su contemporáneo era Jeremías, y Jeremías estaba, ¿dónde? En su pueblo. En su pueblo, en Judá, predicando a los que todavía habían quedado, ¿verdad? Ahí estaban, pero sin embargo, la palabra entraba por aquí y salía por aquí, no le hacían caso. Y por esa razón, ¿qué le pasaba a Jeremías? Se lamentaba, ¿verdad? Y lloraba. Lloraba, incluso llegó a un punto donde Jeremías quiso tirar la toalla. Quiso tirar la toalla Jeremías, porque al ver que él les predicaba y les predicaba y les predicaba, y no lo escuchaban, al contrario, lo insultaban, lo maltrataban, lo metieron en una cisterna, imagínense, como forma de castigo, porque la gente estaba tan, voy a usar una palabra, no sé si es muy fuerte, depravados. Estaban tan depravados en su pecado que nada, entonces Dios tuvo que enviar su juicio contra ese pueblo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo se conoce el profeta Jeremías? Como el profeta llorón, ¿verdad? Por eso se le conoce así como el profeta llorón. Y si usted quiere ver algo muy interesante, en el capítulo 15 de Jeremías, del libro del profeta Jeremías, ahí usted va a encontrar esa ocasión cuando él se pone a hablar con Dios y le dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo tengo que pasar todo esto? Mejor no hubiera yo nacido, incluso. Esa era la queja de él. ¿Por qué? Porque Jeremías se sintió tan frustrado al ver que el pueblo, él les hablaba y les predicaba, hermanos, y el pueblo seguía como si nada. Y eso, ¿sabe? De alguna manera nos debe servir de consuelo a muchos de nosotros, hoy día. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque sí, es muy bonito ver una iglesia full de gente, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero ¿qué tal aquellos pastores donde ellos predican y predican y predican y solamente hay 2, 3, 5 hermanos? Yo tengo un amigo, que Dios lo bendiga, Joseito, si llega a escuchar este mensaje, él tiene
como 3 años que comenzó un ministerio. Comenzó haciendo un trabajo muy hermoso en un hospital para ancianos, a causa de que su papá estaba en ese lugar. Entonces él iba todos los sábados a ese lugar y ministraba a todos aquellos ancianitos. Y Dios lo llamó al ministerio. Yo digo, Dios lo llamó porque, bueno, el hombre comenzó un ministerio, hermanos amados, y él tiene, creo que 3 años, y solamente está él, la esposa y 2 hermanos más. Y a veces él me llama frustrado, y él predica y se esfuerza y sale a las calles, se para en una esquina y predica, y no pasa nada. O sea, yo veo a Jeremías y me acuerdo de él, porque a Jeremías no le hacían caso. O sea, Jeremías pudiéramos decir que fue un pastor frustrado, si se pudiéramos, perdone la verdad. ¿Por qué razón? Porque Jeremías predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. Él estaba cumpliendo su llamado. Pero el corazón y los oídos del pueblo estaban tan entenebrecidos, hermanos amados, que no hacían caso. Le tocó trabajo difícil. Le tocó un trabajo difícil. Y por esa razón es que es interesante en el capítulo, yo le aconsejo que lea el capítulo 15 de Jeremías, para que usted vea que ya casi al final del capítulo usted va a encontrar un versículo donde dice, donde el Señor le dice, lo voy a leer para que ustedes vean. Él le dice, si te convirtieres a mí. Verso 19, 15, 19, dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Wow! Qué hermosa promesa, ¿verdad? Para alguien que estaba frustrado, era una promesa muy hermosa. Ahora lo interesante es, estoy hablando de Ezequiel porque me fui para donde Jeremías. Estoy hablando de Jeremías por el hecho de que Jeremías era contemporáneo, ¿verdad? Y el resultado de eso era que ya Ezequiel era parte de los cautivos. ¿Entienden? Y no era que Ezequiel hubiera pecado. Él fue llevado allá porque llevaron un grupo, ¿verdad? Y entre ese grupo, pues véngase. Es como cuando se tira la red al mar, ¿verdad? Ahí viene de todo. Bueno, así, vamos a poner ese ejemplo, pues por eso Ezequiel fue llevado allá, pero Jeremías quedó predicando en Judá, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el mensaje de arrepentimiento que predicaba Jeremías, porque ese era el mensaje, arrepentimiento, era el mismo mensaje que Ezequiel estaba dándoles ¿a quién? A los judíos que ya estaban allí bajo cautiverio. Era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje de arrepentimiento para que se volvieran a Dios. ¿Ok? Entonces Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que se encontraban en Babilonia. Amén. De tal manera que Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Qué hermoso, hermano. Voy a hacer un paréntesis. Hoy casi no se habla del pecado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de pecado, mucha gente se puede ofender. ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces como predicadores no queremos que la gente se ofenda, ¿right? Porque lo que queremos es alcanzarlo para el reino. Pero sabe, esa es la mentira más grande que Satanás quiere que el mundo sepa.
¿sí? Si hay algo que Satanás quiere, es que el mundo no conozca que son pecadores. Yo lo he dicho en más de una oportunidad aquí en la iglesia. Más de una oportunidad lo he dicho. ¿Y quiénes son los llamados? Por supuesto, no podemos salir a la calle y empezar a gritarle a todo el mundo, hijos del diablo, arrepiéntanse porque están en pecado y el fuego de Dios va a caer sobre ustedes. Porque imagínense, ¿quién se va a convertir con un mensaje así, no? Lógico, Dios hace su obra. Yo no dudo que Dios pueda hacer su obra y de repente aparezca alguien y diga compungido al escuchar un mensaje así y se convierta, ¿verdad? Pero hoy, yo cuando estaba estudiando el libro de Ezequiel para prepararme para dar la clase, yo decía, Dios mío, el mensaje de estos hombres de Dios. Isaías predicó arrepentimiento. Arrepentimiento era el mensaje de Isaías. El mensaje de Jeremías era arrepentimiento. El mensaje de Lamentaciones, ¿cuál es? El lamento por causa de que la gente no se arrepentía. El mensaje de Ezequiel es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Daniel, hermanos amados, de alguna u otra manera fue el contraste de lo que significa arrepentirse y vivir rectamente para Dios. ¿Me están entendiendo? Es el contraste. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hermanos amados, y si nos vamos al resto de los profetas menores, usted va a ver cada uno de ellos cuál era el mensaje que ellos tenían. Y si entramos a los evangelios, pues lógicamente sabemos que nos habla de la vida de Jesús. Pero ¿cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Se dan cuenta? O sea que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos de manera recurrente el mensaje acerca del pecado para que la gente se arrepienta. Porque si la gente no descubre que es un pecador, va a seguir su vida. Va a seguir su vida tranquila normalmente. ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. Porque él piensa que como está viviendo está tranquilo. No, yo estoy bien, yo no tengo nada, ¿tú me entiendes? Y por eso, ¿verdad? Es la importancia de que desde los púlpitos y desde donde quiera que nosotros vayamos, hermano, hablemos del pecado para que pueda haber arrepentimiento. Yo le he dicho en más de una oportunidad, dos cosas pueden pasar. ¿Cuáles son esas dos cosas que pueden pasar? Sencillas. Una, la persona reconoce que es un pecador y se arrepiente. O dos, la persona decide seguir su vida como la está viviendo. Así de simple. Pero usted y yo debemos cumplir con ese llamado. Ese llamado de predicar las buenas nuevas, pero dentro de esas buenas nuevas está el mensaje del arrepentimiento. Pero para que haya arrepentimiento, la gente tiene que primero saber que es un pecador. Que es un pecador. ¿Cómo se lo vamos a decir? Bueno, hermano, usted pídale al Espíritu Santo que le dé esa sabiduría para usted hablar con la persona y hacerle entender su pecaminosidad. Pastor, por ahí está lo que dice el versículo en el Nuevo Testamento que dice que el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado. Sí, exactamente. El Espíritu Santo es el que trae, ¿verdad? Que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que tiene que llevar el mensaje? ¿Me entienden? Somos nosotros los que tenemos que abrir la boca y llevar el mensaje. Porque, bueno, habrá sus excepciones. Yo no dudo, yo no limito el poder de Dios. Para nada lo limito.
Puede ser que Dios redarguya a una persona en un momento de soledad, ¿verdad? En un momento de desespero llega el Espíritu Santo y ¡pum! Hace una obra en este individuo que reconoce que es Jesús. Pero sin duda alguna, si eso pasa es porque en algún momento de su vida alguien le se puso en su corazoncito esa semilla. ¿Me están entendiendo? ¿Ve? Entonces, así es, mi hermano, así es, ¿ok? También ahora lee la palabra, ¿verdad? ¿Ah? También cuando ellos comienzan a... Oh, no, hermano. Cuando comienza a leer la palabra. Cuando un individuo, ustedes saben, y perdonen que use siempre el ejemplo del hermano Raúl, pero el mejor ejemplo que podemos nosotros aquí mismo, lo tenemos en nuestra iglesia, es Raúl. Y quizás hay otros cuantos más, hermanos, acá, usted mismo puede ser ese testimonio. Pero Raúl dice, usted sabe por qué estaba Raúl preso, ¿verdad? A Raúl lo habían sentenciado a 18 años de cárcel por cargos de drogas. Un cargamento de drogas grande que agarraron aquí por ahí cerca de Esmirna, por ahí esa zona. A él y a sus 2 hermanos más. Esos eran los cargos. Y él no le importa que hablar de eso, porque él dice, no, pero Cristo cambió y transformó mi vida. ¿Cuándo Dios lo hizo? ¿Cuándo Dios lo hizo? Y él pagó como 10 años de cárcel. Y el resto de los años lo soltaron y le dieron probatoria, que de hecho está, creo que me dijo que le falta 1 año o 2 para terminar su probatoria. Increíble. Pero gracias a quién? Él dice, a mí el que me sacó de la cárcel fue Cristo. Porque yo conocí a Cristo en la cárcel cuando su propia, es que es algo increíble, su hermana, que es una católica apostólica y romana hasta la cepa, le regaló una Biblia católica a él, le llevó una Biblia católica cuando él estaba preso. Y Raúl dice que él empezó a leer la Biblia, le llamó la atención y como tenía tiempo, ¿qué puede hacer allá adentro? Como tenía tiempo, él dice, pastor, yo agarré esa Biblia y empecé a leerla y a leerla y a leerla y a leerla. Después me enteré que venían unos curas a dar estudios bíblicos aquí y yo me uní a esos estudios, unos carismáticos. Y después me enteré que habían unos pastores bautistas que venían y yo me uní a esos bautistas. Y entonces ahí fue cuando yo me convertí y me bauticé allá en la cárcel. Me dice, me bautizaron en la cárcel esos pastores bautistas y yo comencé a estudiar la Biblia, que la leyó 7 veces de tapa a tapa. Pero ¿cuál es el testimonio de eso? Que él dice que ahí fue cuando él empezó a conocer a Cristo, cuando él comenzó a leer la Escritura y empezó a entender que todo lo que le habían enseñado a él en la iglesia tradicional no concordaba con lo que la misma Biblia católica le estaba diciendo. Increíble. Y cuando él sale de la iglesia, sale de la prisión, ¿a qué iglesia creen ustedes que llegó? A la iglesia católica. Él llegó otra vez a su iglesia. Él llegó a la iglesia católica, él dice, pastor, y cuando yo llegué a la iglesia católica, nosotros nos gozamos, cuando estamos, Chuy, que viene a las clases, ¿verdad, Chuy? Eso gozamos un puñero hablando con Raúl, porque él nos cuenta su testimonio, su experiencia, y bueno. Entonces, él dice que cuando llegó a la iglesia católica y él empezó a escuchar los sermones de los curas, y él iba y les preguntaba, les hacía preguntas y le decía, ay, señor cura, pero ¿por qué usted dijo tal cosa y tal cosa? Porque lo que usted está diciendo no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Mire, aquí está la Biblia católica, aquí está, y aquí dice todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Bueno, ¿sabe qué? ¿Cómo terminó todo? Lo excomulgaron. Le dijeron, no, usted tiene que irse de aquí. Lo sacaron de la iglesia. Lo sacaron de la iglesia. Porque él no aceptaba lo que la iglesia católica estaba, o sea, lo comparaba con lo que él había estado leyendo y dijo, no, pues totalmente diferente. Entonces, gracias a Dios, pues tiene una relación, una amistad con el hermano Tapia y su esposa, ¿verdad? Y ellos lo invitaron a que viniera aquí a la iglesia y bueno, desde entonces está aquí con nosotros, ¿no?
Pero es muy interesante ese testimonio de lo que, como dice la hermana, ¿verdad? Cuando alguien comienza a leer la Biblia, créame, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder y por eso nosotros ya por ahí viene un lote de Biblias más para que cuando vamos a salir a hacer evangelismo, a trabajar en las calles, vamos a llevar el mensaje. Amén, hermano. Entonces, entonces ya dijimos, ¿verdad? El llamamiento de Ezequiel, la visión de pecado y de castigo, ¿verdad? Y luego el mensaje contra las naciones. Ok. Bien. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1. Oh, no, ya se me fue la hora. Santo Dios, se fue tan rápido. Bueno, era una introducción realmente lo que yo quería hacer hoy, ¿verdad? Una pequeña introducción y ya, bueno, básicamente ya lo tenemos. Entonces, el próximo miércoles, hermano, yo le invito a que usted comience a leer, léase todo el capítulo 1, porque le voy a decir algo. Son 48 capítulos. Y si hacemos un capítulo por semana, o sea que aquí vamos a estar todo el año y parte del que viene estudiando este libro de... ¿Ok? 48 semanas. Y recuerden que hay capítulos que de repente lo dividimos en 2 o en 3. Así que vamos a estar bastante tiempo aquí. Yo voy a tratar de resumir lo más que se pueda para ver si abarcamos 2 o 3 capítulos, pero a veces se pone tan bueno esto que... Pero bueno, hermanos, gracias por su atención. Tenemos tiempo, eso sí hay, ¿verdad? Y no, a mí me gusta así, ¿verdad? Desglosarlo bien, ¿sabes? Para que no quepa ninguna duda, ¿verdad? Solo quiero leer aquí algunos comentarios que tengo. Dice, ¿por qué los cautivos de Babilonia necesitaban un profeta? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los cautivos de Babilonia necesitaban un profeta? Recuerden, estamos hablando de los cautivos, los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería que Ezequiel, número 1, ayudara a que todos los cautivos comprendieran por qué los llevaron en cautiverio. ¿Me entienden? ¿Por qué los llevaron en cautiverio? Número 2, disiparía la falsa esperanza de que el cautiverio iba a ser corto. Porque algunos no le daban mente porque decían, que nos lleven, eso no va a durar mucho tiempo. Pero resultó que el cautiverio duró 70 años. ¿Ok? Número 3, llevará un nuevo mensaje de esperanza. Y número 4, llamará al pueblo a una nueva conciencia de su dependencia de Dios. Otro comentario más es que Dios se comunicaba con Ezequiel por medio de visiones. ¿Ok? Dios se comunicaba con Ezequiel por medio de visiones. Y cuando entremos y usted vea las visiones que Dios le daba a este hombre, cosas que tuvo que hacer incluso, que cualquiera diría, eso está en la Biblia. Sí, ahí está en la Biblia. Cosas que usted va a ver más adelante que tuvo que hacer porque Dios se lo mandaba a hacer. Y él en obediencia lo hacía. Cosas que en este momento, bueno. Entonces Dios se comunicaba con Ezequiel en visiones. Una visión es una revelación milagrosa de la verdad de Dios. Estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas. Esto significa que Ezequiel veía imágenes simbólicas que expresaban vívidamente una idea. Daniel y Juan fueron otros escritores de la Biblia que utilizaron imágenes apocalípticas. La gente que estaba en el cautiverio perdió su perspectiva del propósito de Dios y de su presencia. Ezequiel fue a ellos con una visión de Dios para mostrarles la tremenda gloria y santidad de Él y advertirles las consecuencias del pecado antes de que fuera demasiado tarde. Y el último mensaje fechado que Dios le dio a Ezequiel en el capítulo 29, verso 17, fue en el año 571. Lo llevaron cautivo durante la segunda invasión babilónica de Judá en el 597.
los babilonios invadieron Judá por tercera y última vez en el 586 y destruyeron completamente Jerusalén, quemaron el templo, deportaron el resto del pueblo. Eso lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 25. Ahí está la historia, ¿ok? O sea que fueron en tres etapas. Se llevaron, ¿verdad? En la primera camada, ahí se llevaron a Daniel. En la segunda camada se llevaron a Ezequiel. Y en la tercera camada, pues se llevaron al resto del pueblo. ¿Ok? Hasta que la ciudad quedó devastada, destruida. El templo quedó en ruinas. Los muros de la ciudad quedaron arruinados. Las puertas de la entrada destruidas. Todo eso quedó en miserias. ¿Ok? Entonces Ezequiel fecha todos sus mensajes desde el año en que lo llevaron cautivo, en el año 597, y su primera profecía a los cautivos la pronunció 4 a 5 años después de estar en Babilonia, en el 593 más o menos. ¿Ok? El nombre Ezequiel significa Dios es fuerte. Eso significa Ezequiel. Dios es fuerte o Dios fortalece. Amén. Así que son informaciones que les quería dar. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor. Si trajo su ofrenda, hermanos, pueden pasar trayéndola. Amén. Y solamente recordarles que este viernes hay reunión de jóvenes. El próximo viernes tenemos la reunión de las damas, con la ayuda del Señor. Y bueno, sigamos orando para que Dios siga trabajando con la iglesia y nosotros vamos a comenzar ya a salir a las calles, Dios mediante, le estaremos anunciando este domingo para que vayamos a hacer evangelismo, llevar tratados, convocar las personas, hacer el trabajo nuestro. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora, amantísimo Dios, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, y estudiar tu palabra. Dios, hemos comenzado este estudio de Ezequiel. Danos sabiduría, entendimiento, para comprender y entender todo lo que deseas enseñarnos a través de este hermoso libro del profeta Ezequiel, Dios mío. Padre, ayúdanos a entender, Señor, y la enseñanza que tienes para cada uno, Señor, a través de este libro. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos las ofrendas que han sido recolectadas. Bendícelas, multiplícalas al 100 por 1 en la vida de mis hermanos, oh Dios. Señor, y ponemos el resto de la semana en tus manos, las actividades, nuestros trabajos, Señor, que seas tú ayudándonos a cada uno en nuestros quehaceres diarios, Señor. Bendice la vida de mis hermanos de manera muy especial en este día. Padre, que cada uno de ellos sean fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, llenos, Señor, de tu gracia, para continuar hacia adelante en nuestro diario vivir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por nuestra congregación, Christ Church Latina. Señor, porque tú sigues trabajando, haciendo tu obra. Señor, aunque no lo vemos, pero tú lo estás haciendo para la gloria y la honra de tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Llévanos con tu paz y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.